Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Somos los alumnos de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Somos el grupo número 7, estudiantes de la clase de Historia de Honduras. Y en esta hora les vamos a hablar sobre el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Nuestro objetivo es informar de un poco sobre el tema y ampliarles el conocimiento a través de los hechos sucedidos en nuestro país a lo largo del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. José Manuel Zelaya Rosales empezó su mandato el 27 de enero del 2006, bajo el lema del gobierno del poder ciudadano. Desde el mismo día de su posesión, dio a conocer que era un hombre caprichoso, ya que un expresidente liberal le había redactado un discurso consecuente con tan importante ocasión, donde se evidenciaba el deseo de sacar adelante al país de los problemas que enfrentaba. Pero Zelaya, a último momento, decidió no leerlo e improvisar, devolviendo el documento a un edecán con palabras fuera de tono. El resultado fue un discurso incoherente, falto de vitalidad, sin adquirir compromisos con el bienestar de la nación. Solo se recuerda de ese discurso su afirmación mentirosa de que en su gobierno nadie iba a robar, mentir o matar. Lo que caracterizó el gobierno de Zelaya desde su inicio fue el populismo malintencionado, así como muchos desaciertos políticos, económicos y sociales, el abuso de autoridad, el tratar de creer que él estaba por encima de la ley, el creer que los que le rodeaban tenían toda la verdad, la corrupción, que es más patética en este país y que sigue causando efectos negativos en todos los sectores, la falta de respeto a la democracia y la maldad con que actuaron muchos de sus ministros y otros empleados. Desde el inicio de su gobierno, Zelaya se enfocó erróneamente en algunos aspectos, como por ejemplo, criticar duramente la administración anterior como la causante de muchos problemas del país, criticar a la empresa privada por ser representantes del capitalismo salvaje y cruel, por no generar riquezas y ser mezquinos y crueles con los trabajadores, criticar a los medios de comunicación masiva por no promocionar, según él, las actividades que su gobierno hacía para favorecer a los pobres y que solo destacaban aspectos negativos de su gobierno. Criticar el gobierno de los Estados Unidos por ser el imperio del capitalismo salvaje en su etapa final, a desacreditar las instituciones democráticas, los partidos políticos y los demás poderes del Estado. Era notorio el proceder errático de Zelaya al ser incapaz de manejar un discurso adecuado, profesional, que reflejara que conocía a fondo los problemas reales del país. En todo momento era evidente su incapacidad para gobernar y administrar los bienes del Estado con propiedad. A esto se suma su característico accionar personal con tintes de megalomania, las expresiones altisonantes inapropiadas en boca de un presidente en el habituales, así como sus voces actorales, su sombrero Stetson, sus botas de vaquero, su famoso bigote, tocar la guitarra y cantarle a sus oponentes canciones insultantes o cantar con los Tigres del Norte y demás desaciertos en su proceder personal que solo reflejaban una personalidad problemática sin capacidad para gobernar el país prudentemente. En términos económicos, el presidente Zelaya heredó una situación macroeconómica muy favorable, inflación baja, deuda externa condonada, reservas internacionales altas, una estrategia contra la pobreza, una política pública salarial definida, estabilidad del empira y un déficit fiscal acorde. Pero toda esta situación favorable desapareció en poco tiempo al despilfarrar los bienes del Estado inmisericordiosamente. Se malgastó el dinero condonado para la estrategia de reducción de la pobreza y los gastos excesivos, el despilfarro a manos llenas, llenaron el gobierno a la bancarrota. Como ejemplo, puedo mencionar el dispendio de Zelaya en puros, joyas y caballos, gastos pagados con fondos de casa presidencial y que ascendieron a más de 123 millones de lempiras. Según un informe preliminar del Tribunal Superior de Cuentas, para finales del 2008, la deuda externa se había disparado, la inflación iba para arriba,
el déficit fiscal se iba incrementando, la masa salarial casi se había duplicado y el crecimiento de la economía se había desacelerado. Fue notorio su accionar populista al instaurar ciertos programas sociales de poco alcance e impactos entre las mayorías. En su deseo de congracionarse con ellas, por ejemplo, a finales del 2008, en una forma inconsulta, elevó el salario mínimo en un 61%, lo que causó un gran impacto negativo en la economía del país, ya que muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y a despedir sus trabajadores. Su política exterior, endeble y errática, no le permitió fortalecer lazos con países cooperantes que le ayudaran a mejorar la economía. Al contrario, los desaciertos de los cancilleres, tuvo 3, fueron evidentes. Incluso uno de ellos renunció por escándalo público reaccionado por problemas de alcoholismo. A esto se suman sus desacertadas críticas a la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, el acercamiento bajo la influencia directa del ex canciller Patricia Rodas con la izquierda mundial no dejó lugar a dudas de las intenciones socialistas y continuistas de Zelaya. La doctrina liberal, democrática y republicana llevó a Manuel Zelaya a la presidencia, pero una vez en el poder, él empezó a alejarse de la doctrina liberal al inclinarse hacia formas y tendencias de izquierda. Para iniciar, basó su doctrina de gobierno en el poder ciudadano, que es una forma populista que consiste en aparentemente hacer partícipe al ciudadano en las decisiones del gobierno. Para ello crean, entre otros mecanismos, las mesas del poder ciudadano, en donde la gente habla con el presidente, le plantea sus problemas y le promete solucionarlos en corto tiempo. Así, según ellos, la sociedad pasa de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero eso es una falacia, ya que es imposible que toda la ciudadanía tenga parte activa en la administración del gobierno. Pero, como toda forma populista, lo que busca es obtener el apoyo de las grandes mayorías, mediante financiamientos a organizaciones populares y algunos proyectos sociales de dudosa elaboración, para resaltar figuras políticas y al mismo tiempo establecer sistemas administrativos plagados de corrupción para favorecer el caudillo y al grupo selecto que gobierna. En ningún momento son artífices de verdaderos cambios sociales y económicos. Al contrario, se sirven de las masas y de los bienes del gobierno para su desenmaurado lucro personal, resultando en grandes decepciones para el pueblo, que es engañado mediante campañas mediáticas deshonestas y pequeños paliativos sociales. La ideóloga del poder ciudadano fue Patricia Isabel Rodas Vaca. Ella ya había tenido una trayectoria en movimientos de izquierda a través de los años, por ser la hija de Modesto Rodas Alvarado. Indiscutible líder liberal Manuel Zelaya la anexa a su movimiento y ella le hace entrega del famoso sombrero simbólico de su padre, a quien apodaban el León del Liberalismo. Después de dar miles y un rodeos en su vida personal, política e ideológica, Patricia Rodas encontró por fin el camino. Su amor por su padre y su admiración infantil por el sombrero, el caballo y la mano firme del ganadero salvaron a la hija menor del llamado León del Liberalismo, de las garras ideológicas de la izquierda en donde se movió durante años. Después, la altura y la prestancia de Mel Zelaya, con su sombrero ranchero y su amplio bigote, le sedujeron. En trueque, ella le enseñó a Zelaya muchas de las habilidades de la izquierda, y asimismo quedaron atrapados en una enredadera ideológica en donde tienen cabida los costumbres de la hacienda, la atracción por el poder del Pentágono, la administración por Hugo Chávez, el canibalismo político, la revolución latinoamericana, el clientelismo, el nepotismo y el chamberismo. Y por supuesto, la plaza revolucionaria y multicolor.
Se establece entre ellos una relación muy cercana y es notoria la influencia que ella ejerce en Zelaya, quien faltó de una adecuada preparación intelectual y política.